Vivimos en un momento histórico donde las certezas que sostuvieron al mundo durante décadas se están desmoronando ante nuestros ojos. Cada día que pasa, las señales se vuelven más evidentes, más imposibles de ignorar. El equilibrio de poder global está cambiando de manera fundamental y no precisamente a favor de Estados Unidos. Lo que estamos presenciando no es simplemente un ajuste menor en las relaciones internacionales o una pequeña corrección en los mercados globales. No, esto es algo mucho más profundo, mucho más trascendental. Es una reorganización completa del orden mundial tal como lo hemos conocido. El mundo se está reorganizando silenciosamente, formando nuevas alianzas económicas, estableciendo vínculos comerciales innovadores, creando instituciones financieras alternativas que ya no giran necesariamente en torno a Washington. Y lo fascinante de todo esto es que está sucediendo justo delante de nuestros ojos, pero de una manera tan gradual, tan aparentemente técnica, que la mayoría de las personas no se dan cuenta de la magnitud del cambio hasta que ya es demasiado tarde para revertirlo. Lo que comenzó como una serie de maniobras políticas aparentemente caóticas bajo el gobierno de Trump, lo que muchos observadores internacionales interpretaron inicialmente como simples berrinches diplomáticos o negociaciones agresivas, se ha convertido en algo mucho más significativo. Se ha transformado en una reorganización estructural del sistema económico global. Estamos siendo testigos del aislamiento involuntario de Estados Unidos del mismo sistema que construyó meticulosamente durante décadas para dominar el mundo. Y esto no es casualidad. No es un accidente histórico que podamos atribuir a la mala suerte o a circunstancias imprevistas. Es el resultado directo e inevitable de décadas de decisiones equivocadas, de una arrogancia imperial que se negó a reconocer sus propios límites, de una negación fundamental sobre cómo funciona realmente el mundo en el siglo XXI. Estados Unidos actuó durante demasiado tiempo como si las reglas que aplicaban a todos los demás países simplemente no le aplicaran, como si pudiera reescribir el orden internacional cada vez que le resultara conveniente, como si el resto del mundo simplemente aceptaría su dominio perpetuo sin cuestionamiento. Pero el mundo ha cambiado. Las dinámicas del poder global se han transformado de maneras que los estrategas en Washington parecen incapaces o no dispuestos a comprender, y ahora las consecuencias de esa ceguera estratégica están comenzando a manifestarse de formas que nadie puede ignorar. Déjenme explicarles cómo hemos llegado exactamente hasta aquí, porque la historia es absolutamente fascinante cuando realmente conectamos todos los puntos. Durante décadas, China dependió en gran medida de las exportaciones al mercado estadounidense. Estados Unidos no era su único socio comercial, por supuesto, pero sin duda alguna era el más lucrativo, el más rentable, el que movía las cantidades más astronómicas de dinero. Las empresas chinas producían bienes de todo tipo, desde componentes electrónicos minúsculos hasta maquinaria pesada, y Estados Unidos compraba insaciablemente todo lo que podía consumir. Ambas economías crecían en esa relación simbiótica, que parecía beneficiar a ambas partes, al menos en la superficie. Era un acuerdo implícito que funcionaba. China manufacturaba, Estados Unidos consumía, y el mundo seguía girando en torno a ese eje comercial que parecía inquebrantable. Pero ahora las cosas han cambiado dramáticamente y el cambio ha sido tan rápido que ha tomado por sorpresa incluso a los observadores más perspicaces. Con aranceles impredecibles que aparecen y desaparecen sin ningún patrón lógico discernible, con restricciones comerciales cada vez más erráticas que cambian de la noche a la mañana, y con una política exterior que parece diseñada deliberadamente para alejar aliados en lugar de fortalecerlos, Pekín se ve obligado a buscar en otros lugares. Y la alternativa lógica, la única que tiene sentido real desde una perspectiva económica pragmática, es Europa. Europa es un continente que también está sufriendo las consecuencias del proteccionismo estadounidense. En 2024, el comercio de bienes y servicios entre la Unión Europea y China superó los 845.000 millones de euros,
una cifra astronómica que demuestra la interdependencia económica entre ambos bloques. Las empresas europeas han visto cómo sus productos son golpeados por aranceles sorpresivos que Trump implementó sin previo aviso. Han visto cómo sus inversiones en Estados Unidos se vuelven inciertas de la noche a la mañana, cómo la volatilidad constante de Washington les impide planificar a largo plazo con cualquier tipo de certeza. Así que cuando China se acerca con propuestas comerciales serias, con inversiones masivas que alcanzan los 9.4 mil millones de euros solo en 2024, según datos oficiales de la Comisión Europea, y con la promesa de estabilidad y predictibilidad en las relaciones comerciales, Europa tiene que escuchar, no porque quiera necesariamente, no porque confíe plenamente en China, sino porque necesita hacerlo desesperadamente. Es supervivencia económica pura y simple. Pero Europa no va a abrir sus puertas sin más precauciones. Las industrias europeas, golpeadas por la pérdida de cuota de mercado en Estados Unidos debido a los aranceles del 20% impuestos por la administración Trump, buscan garantías concretas. Buscan estabilidad contractual a largo plazo, buscan algo que Washington ya no puede ofrecer de manera confiable, predictibilidad. Por lo tanto, lo que estamos viendo formarse ante nuestros ojos es una asociación pragmática, una alianza defensiva entre Europa y China, donde cada una utiliza a la otra para amortiguar los impactos económicos derivados de las decisiones cada vez más erráticas e impredecibles de Washington. No es amor, definitivamente no es una alianza basada en valores compartidos o confianza mutua. Es supervivencia económica pura, y precisamente eso la hace aún más duradera y resistente. Las alianzas basadas en necesidad mutua tienden a ser más fuertes que las basadas en ideología, porque están fundamentadas en intereses concretos y tangibles. Europa necesita mercados para sus productos de alta tecnología. China necesita tecnología europea avanzada y acceso a los consumidores europeos más ricos. Ambos necesitan protegerse contra la imprevisibilidad estadounidense. Si añadimos a Japón a esta ecuación geopolítica ya compleja, la historia se complica de manera absolutamente fascinante y preocupante. Tokio ha sido un aliado leal e inquebrantable de Estados Unidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Esa lealtad ha sido casi religiosa durante décadas, sobreviviendo a múltiples crisis, tensiones comerciales anteriores y cambios de gobierno en ambos países. Pero hace unas semanas, algo extraordinario sucedió. Funcionarios japoneses advirtieron discretamente pero firmemente a Washington que si se imponían aranceles del 24% a sus exportaciones automotrices y tecnológicas, tal como Trump amenazaba hacer, Japón reconsideraría seriamente sus compras masivas de bonos del gobierno estadounidense. Piensen en lo que esto significa realmente. Deténganse un momento a considerar la magnitud de esta amenaza. Japón, uno de los mayores tenedores de deuda estadounidense en el mundo, con participaciones que superan el $1 billón en bonos del Tesoro, amenazando con retirar su apoyo financiero fundamental al sistema estadounidense. La misma deuda que mantiene literalmente a flote el sistema financiero de Estados Unidos, la que permite que el gobierno funcione día a día, la que financia el déficit monumental de más de $35 billones que han acumulado, está siendo cuestionada por uno de los aliados más confiables que Estados Unidos jamás tuvo. No es una amenaza menor que puede descartarse como retórica diplomática. Es una señal clara e inequívoca de que las lealtades históricas están cambiando fundamentalmente. Es una advertencia de que incluso los aliados más tradicionales están comenzando a calcular si su lealtad a Washington realmente vale el precio económico que están pagando. En efecto, lo que está ocurriendo frente a nuestros ojos es una reorganización fundamental de la arquitectura económica global. Europa y China juntas representan una parte absolutamente enorme de la producción mundial, de la inversión global y de la innovación tecnológica. Juntos,
representan aproximadamente el 30% del comercio mundial de mercancías y servicios y más de un tercio del Producto Interno Bruto global. Empujarlas deliberadamente a que trabajen juntas, como lo ha hecho la estrategia comercial errática e impulsiva de Trump con sus aranceles del 54% a China y del 20% a Europa, no es solo un error de cálculo estratégico menor, es una imprudencia histórica de proporciones monumentales. Es el tipo de error que los libros de historia registrarán como el momento en que Estados Unidos perdió su posición dominante en el sistema global. Ya no se trata de pequeños errores tácticos que pueden corregirse con ajustes de política, se trata de un cambio estructural masivo que podría marginar permanentemente a Estados Unidos del centro del comercio mundial. Y una vez que ese proceso comienza en serio, una vez que las instituciones alternativas están establecidas y funcionando, es casi imposible revertirlo. Europa, por su parte, no está dispuesta a aceptar a China por completo y sin reservas. Sus gobiernos todavía están atados ideológicamente a la retórica de la Guerra Fría, todavía ven a Rusia como el enemigo eterno e irreconciliable. Todavía se aferran a narrativas ideológicas que ya no reflejan adecuadamente la realidad económica del siglo XXI. Pero la supervivencia económica tiende a primar sobre la ideología cuando la presión se vuelve suficientemente intensa. Cuando las empresas empiezan a cerrar sus puertas, cuando el desempleo aumenta drásticamente, cuando las economías se contraen y la gente común sufre las consecuencias, los políticos descubren rápidamente que oponerse a todo el mundo al mismo tiempo es un lujo que simplemente ya no pueden permitirse. La realidad económica eventualmente vence a la retórica ideológica. ¿Qué piensas de este realineamiento global? ¿Crees que Estados Unidos está perdiendo realmente su dominio? Déjame tu opinión en los comentarios. En todo el continente europeo, desde Alemania hasta España, desde Francia hasta Italia, los políticos están descubriendo dolorosamente que distanciarse tanto de Rusia como de China, mientras simultáneamente pierden acceso preferencial al mercado estadounidense, es una receta perfecta para el desastre económico absoluto. Es como cortar todas las rutas comerciales y esperar que la economía de alguna manera siga funcionando normalmente. Observemos cuidadosamente el caso revelador de Australia y Canadá. Ambos son aliados históricos de larga data de Estados Unidos, países que durante décadas han seguido fielmente la línea de Washington en prácticamente todos los asuntos de política exterior importantes. Pero ahora están empezando a percibir exactamente las mismas señales alarmantes que el resto del mundo está viendo. En Australia, las recientes elecciones mostraron un sentimiento anti-Trump tan fuerte y visceral que echó literalmente por tierra todas las predicciones de los expertos políticos. El mensaje de los votantes australianos fue absolutamente claro y contundente. La lealtad ciega e incondicional a Washington ya no compensa los costos económicos reales. Los costos son demasiado altos, demasiado tangibles. La volatilidad es demasiado grande, demasiado impredecible. Australia necesita comerciar con Asia, especialmente con China, que es su mayor socio comercial por un margen enorme. La economía australiana depende fundamentalmente de las exportaciones de recursos naturales a China. Y si eso significa necesariamente distanciarse un poco de Estados Unidos, abandonar la retórica de la nueva Guerra Fría, pues entonces que así sea, la supervivencia económica nacional viene primero. Incluso el Financial Times, una publicación británica que no es precisamente de izquierdas, que tradicionalmente ha defendido con fervor el capitalismo anglosajón y el liderazgo estadounidense en el orden global, está dando la voz de alarma con artículos cada vez más críticos. Sus páginas ahora están llenas de análisis detallados sobre cómo las empresas europeas están cubriendo rápidamente los vacíos masivos de mercado dejados por las empresas estadounidenses que no pueden operar eficientemente bajo las nuevas reglas comerciales caóticas. Los fabricantes europeos están consiguiendo contratos lucrativos en Asia y África que antes iban automáticamente a empresas americanas.
Las empresas chinas están consolidando implacablemente su presencia en los mercados europeos, estableciendo oficinas, construyendo relaciones, firmando contratos a largo plazo. Juntos, Europa y China están construyendo metódicamente una red comercial alternativa completamente funcional que ya no depende del liderazgo estadounidense, que ya no necesita necesariamente el dólar como moneda principal de intercambio, que ya no requiere la aprobación o el beneplácito de Washington para funcionar eficientemente. He aquí la incómoda verdad fundamental que muchos en Estados Unidos absolutamente no quieren escuchar, no quieren aceptar, no quieren siquiera considerar. China ha alcanzado una escala económica masiva que la Unión Soviética jamás, ni remotamente, alcanzó durante toda su existencia. Durante la Guerra Fría original, Estados Unidos podía permitirse el lujo de intimidar económicamente a la Unión Soviética porque los soviéticos eran formidables militarmente, sí, con decenas de miles de armas nucleares y un ejército gigantesco, pero económicamente eran fundamentalmente débiles y vulnerables. Su economía planificada centralmente era pequeña en comparación con Occidente, profundamente ineficiente en casi todos los sectores, completamente aislada del comercio global real. Podías amenazarlos con sanciones económicas, sancionarlos efectivamente, rodearlos militarmente con bases de la OTAN y eventualmente el peso económico insostenible de mantener esa carrera armamentística constante los quebraría completamente. Y eso es exactamente lo que pasó entre 1985 y 1991. China, en cambio, es completamente y fundamentalmente diferente en todos los aspectos relevantes. China es poderosa, militarmente, con el segundo mayor presupuesto de defensa del mundo, y simultáneamente es económicamente próspera y creciente. Su economía es oficialmente la segunda más grande del mundo en términos nominales, pero en términos de poder adquisitivo real, probablemente ya es la primera economía global. China fabrica casi todo lo que el mundo entero consume diariamente, desde componentes electrónicos microscópicos hasta medicamentos vitales, desde acero estructural hasta paneles solares de última generación. China está profundamente integrada en absolutamente todas las cadenas de suministro globales importantes. Tratar a Pekín como si fuera el equivalente de Moscú en 1970 no solo es una insensatez estratégica monumental, es literalmente un suicidio económico nacional y, sin embargo, increíblemente, eso es exactamente lo que Washington está haciendo ahora mismo. En lugar de adaptarse inteligentemente a un mundo multipolar inevitable, en lugar de reconocer honestamente que el dominio absoluto y sin rival de Estados Unidos fue un momento histórico único y extraordinario que simplemente no puede durar para siempre, Estados Unidos se aferra desesperadamente a estrategias completamente obsoletas, sigue actuando como si el mundo todavía fuera 1995, como si acabáramos de ganar la Guerra Fría y pudiéramos dictar términos unilateralmente a todo el planeta sin consecuencias. Pero el resto del mundo lo ve claramente, lo entienden perfectamente, y siguen adelante en silencio pero determinadamente, construyendo nuevas alianzas bilaterales y multilaterales, nuevas instituciones financieras como el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, nuevas formas de comercio que operan en yuanes y euros, que simplemente evitan por completo el sistema dominado por el dólar estadounidense. Si te está gustando este análisis, dale like al vídeo y suscríbete al canal para no perderte más contenido sobre economía global. A medida que las empresas europeas incrementan significativamente sus misiones comerciales a China, enviando delegaciones más grandes y frecuentes, se sientan las bases sólidas para una colaboración económica a largo plazo que será extremadamente difícil de deshacer. Alemania lleva años haciéndolo sistemáticamente, exportando discretamente pero masivamente maquinaria de alta precisión, vehículos de lujo, tecnología industrial avanzada directamente a las industrias chinas hambrientas de tecnología occidental. Las empresas alemanas entienden perfectamente que China es el mercado del futuro próximo,
es donde está el verdadero crecimiento demográfico y económico, es donde están los cientos de millones de consumidores de clase media emergente, es donde se construyen activamente las ciudades futuristas, las fábricas automatizadas, la infraestructura masiva del siglo XXI. Ahora otros países importantes de la Unión Europea están siguiendo activamente el ejemplo pragmático de Alemania, Francia, Italia, España. Todos están enviando grandes delegaciones comerciales a Pekín con mayor frecuencia. Todos están firmando acuerdos comerciales sustanciales. Todos están invirtiendo capital significativo. La logística ya está funcionando eficientemente. La infraestructura física ya está construida y probada. La confianza mutua empresarial se está desarrollando orgánicamente. Lo que antes era simplemente una relación comercial complementaria y conveniente, se está convirtiendo rápidamente en una alianza económica fundamental y estratégica. Las importaciones de la Unión Europea procedentes de China aumentaron más del 102% entre 2014 y 2024, mientras que las exportaciones europeas a China crecieron casi un 47% en el mismo periodo. Mientras tanto, consideremos cuidadosamente lo que está sucediendo a nivel nacional dentro del propio Estados Unidos, porque es igualmente revelador y preocupante. Dos de las marcas más emblemáticas e icónicas del país, símbolos globales del capitalismo americano, Starbucks y McDonald's, informaron recientemente en sus reportes trimestrales que sus ventas entre los consumidores de bajos ingresos están cayendo drásticamente, de manera alarmante. Sus propias investigaciones exhaustivas de mercado muestran claramente que una parte cada vez más significativa de su base tradicional de clientes ya no puede permitirse económicamente un simple café con leche o una Big Mac básica. Piensen en la magnitud de lo que eso realmente significa. Si eso está ocurriendo en el extremo más inferior del gasto discrecional del consumidor, imaginen lo que dice sobre la economía real en general, más allá de las estadísticas macroeconómicas oficiales. Imaginen lo que significa concretamente para las familias trabajadoras que antes podían permitirse estos pequeños lujos ocasionales. Los salarios reales, ajustados por inflación, han estado completamente estancados durante décadas enteras. Los costos de vivienda, atención médica y educación se disparan implacablemente año tras año, muy por encima de la inflación oficial. Y ahora se le suman aranceles masivos y restricciones comerciales que gravan efectivamente a los estadounidenses más pobres y vulnerables mediante precios significativamente más altos en casi todos los productos que consumen diariamente. Eliminar la exención de minimis de $800 para paquetes pequeños importados, por ejemplo, significa concretamente que los productos baratos enviados directamente desde el extranjero ahora estarán sujetos a fuertes aranceles inmediatos. Los precios de esos productos, que millones de estadounidenses de bajos ingresos dependen para sobrevivir, podrían fácilmente duplicarse o triplicarse literalmente de la noche a la mañana. Esa no es una victoria nacionalista que beneficia a los trabajadores americanos, es un impuesto brutalmente regresivo que golpea desproporcionadamente y más duramente a quienes absolutamente menos tienen. Los aranceles no se calculan inteligentemente según el nivel de ingresos del consumidor final, afectan a todos por igual en términos nominales absolutos, pero perjudican desproporcionadamente y devastadoramente a los pobres. Una familia rica puede absorber fácilmente un aumento del 20% en el precio de la ropa o los electrodomésticos sin siquiera notarlo en su presupuesto mensual. Pero una familia que vive literalmente al día, que ya tiene dificultades enormes para pagar simplemente el alquiler básico y la comida esencial, ese aumento del 20% puede ser absolutamente devastador. Puede significar la diferencia entre comer 3 comidas al día o solo 2. Puede significar elegir entre pagar la electricidad o comprar medicamentos necesarios. Es crueldad económica pura disfrazada cínicamente de patriotismo nacionalista. Es hacer que la gente más vulnerable de la sociedad pague directamente por una política comercial
que en última instancia solo beneficia económicamente a las corporaciones gigantes y a los ricos que poseen acciones en esas corporaciones. El resultado predecible de todo esto es completamente evidente para cualquiera que preste atención: aumento dramático de la desigualdad económica, mayor tensión social palpable, un resentimiento más profundo y potencialmente más peligroso hirviendo bajo la superficie. A quienes ya sufren diariamente con facturas médicas financieramente abrumadoras, alquileres imposibles de pagar que consumen la mitad de sus ingresos y deudas estudiantiles masivas que nunca terminarán de saldar durante toda su vida, ahora se les dice que paguen significativamente más por exactamente los mismos bienes básicos, todo supuestamente para apoyar una política comercial que teóricamente protegerá empleos manufactureros estadounidenses, pero que en la práctica real solo enriquece sistemáticamente a quienes ya son extraordinariamente ricos. Y la historia económica nos muestra claramente a dónde conduce inevitablemente ese camino de desigualdad creciente. Estudios académicos rigurosos de Princeton y de otras instituciones académicas serias han documentado meticulosamente la desesperación profunda que se está apoderando de la clase trabajadora estadounidense, la disminución preocupante de la esperanza de vida entre los blancos de mediana edad, el aumento alarmante de las tasas de suicidio en comunidades rurales, las crisis devastadoras de adicción a opioides que están destruyendo comunidades enteras en Ohio, Kentucky, Virginia Occidental. Si añadimos otra capa pesada de presión financiera insostenible a esta situación social ya absolutamente desesperada, estamos alimentando activamente el mismo tipo de colapso social catastrófico que ha atormentado históricamente a todos los imperios en decadencia terminal. No es una exageración alarmista, es un patrón histórico documentado que se repite consistentemente una y otra vez a lo largo de la historia humana. La agenda económica de Trump, lo entienda él conscientemente o no, inclina sistemáticamente el sistema económico aún más agresivamente a favor de los ricos y poderosos. Cada arancel está cuidadosamente diseñado para proteger industrias que de todos modos están en declive irreversible y ya no son competitivas globalmente. Cada recorte masivo de impuestos corporativos beneficia desproporcionadamente a las corporaciones multinacionales y a los multimillonarios. Cada desregulación ambiental y laboral permite que las empresas exploten más libremente y sin restricciones a sus trabajadores precarios y al medio ambiente compartido. Todo está meticulosamente diseñado para proteger el capital financiero, no la mano de obra humana, para enriquecer sistemáticamente a los accionistas distantes que nunca pisan una fábrica, no a los empleados que realmente hacen el trabajo productivo. Y la trágica ironía cruel es que muchos de sus partidarios más leales, la gente trabajadora que votó fervientemente por él esperando genuinamente que defendiera sus intereses económicos contra las élites, son precisamente quienes están pagando el precio económico más alto y más doloroso. Incluso la estructura misma de estas políticas refleja perfectamente el caos institucional y la improvisación errática. Una semana y súbitamente un arancel masivo del 25% a los productos mexicanos. A la siguiente semana se levanta abruptamente porque se llega de alguna manera a un acuerdo diplomático de última hora. Luego se reintroduce nuevamente con un nombre técnico diferente o dirigido caprichosamente a un sector económico diferente. Este enfoque completamente intermitente, esta política de zigzag constante e impredecible destruye fundamentalmente la confianza internacional en el mercado estadounidense como lugar estable para hacer negocios a largo plazo. ¿Por qué un socio comercial internacional arriesgaría voluntariamente acuerdos comerciales complejos a largo plazo con un país que trata el comercio internacional como una partida volátil de póker? ¿Por qué una empresa extranjera invertiría racionalmente miles de millones de dólares en construir una fábrica moderna en Estados Unidos si las reglas fundamentales del juego pueden cambiar radical y caprichosamente en 6 meses? No lo harán racionalmente, y no lo están haciendo actualmente. El resultado es absolutamente predecible para cualquier economista serio,
Las empresas extranjeras se están diversificando geográficamente de manera agresiva, se están alejando estratégicamente de Estados Unidos, prefieren conscientemente aceptar menores ganancias en mercados más pequeños, pero estables, que arriesgarse a cambios repentinos e impredecibles en las políticas erráticas de Washington. Una vez que se rompen permanentemente esos lazos comerciales complejos construidos durante décadas, una vez que se deshacen completamente esas cadenas de suministro intrincadas, no es nada fácil recuperarlos posteriormente. No puedes simplemente chasquear los dedos mágicamente y reconstruir décadas de confianza mutua y cooperación institucional acumulada, incluso si los futuros líderes de Estados Unidos revierten completamente todas las decisiones comerciales de Trump. Incluso si intentan desesperadamente volver a la normalidad anterior, el daño fundamental ya estará hecho irreversiblemente. El mundo entero ha visto claramente de lo que es capaz Estados Unidos cuando cambia de gobierno. Ha visto lo increíblemente rápido que pueden cambiar las cosas fundamentales. Ha visto lo poco confiable que puede ser Washington como socio a largo plazo, y no lo olvidarán fácilmente. Esa memoria institucional persiste por décadas. No son solo las fábricas industriales abandonadas oxidándose en el Medio Oeste y las torres de oficinas medio vacías en ciudades pequeñas las que físicamente se desmoronan. Es la idea misma de estabilidad económica, la promesa fundamental que una vez definió completamente a la sociedad moderna americana, el sueño americano. Durante generaciones enteras a los estadounidenses se les dijo consistentemente, se les prometió solemnemente, que si trabajaban duro y honestamente, si seguían las reglas establecidas, si estudiaban diligentemente y se esforzaban constantemente, podrían ganarse una vida digna y respetable, podrían comprar eventualmente una casa propia, podrían enviar a sus hijos a la universidad sin endeudarse catastróficamente, podrían jubilarse con seguridad y dignidad. Esa era literalmente la esencia misma del sueño americano que atrajo a millones de inmigrantes, pero cuando la gente común ya no cree genuinamente que su trabajo duro asegurará un futuro mejor para ellos y sus hijos, cuando ven empíricamente que por más que se esfuercen implacablemente no pueden avanzar económicamente, algo profundo dentro del tejido social se desgarra irremediablemente. La promesa de progreso intergeneracional, de movilidad social ascendente real, de ganarse una vida digna mediante el esfuerzo honesto, se convierte en una cruel ilusión que solo beneficia a quienes ya tienen ventajas. Y una vez que la ilusión se quiebra completamente, una vez que la gente deja de creer fundamentalmente en el sistema económico, todo se vuelve peligrosamente inestable. Esta ilusión ahora se sustenta artificialmente con crédito masivo, con distracción mediática constante y con negación colectiva. Los gobiernos animan activamente a la gente a invertir en su propia deuda futura, a endeudarse cada vez más y más peligrosamente. Hipotecas cada vez más grandes que requieren 30 años para pagar, préstamos estudiantiles astronómicos que tardarán literalmente décadas en pagarse si es que alguna vez se pagan completamente, tarjetas de crédito con tasas de interés absolutamente usurarias del 20 o 30% anual, todo presentado culturalmente como si pedir prestado masivamente del futuro fuera un acto casi patriótico, una forma necesaria de mantener artificialmente la economía en movimiento constante. Las corporaciones gigantes, mientras tanto, han construido metódicamente industrias enteras dedicadas exclusivamente a mantener a las masas trabajadoras entretenidas y perpetuamente distraídas. Streaming interminable de contenido mediocre, redes sociales deliberadamente adictivas, diseñadas por psicólogos expertos, videojuegos inmersivos cada vez más realistas, todo meticulosamente diseñado para mantener a la gente común demasiado ocupada, demasiado mentalmente cansada, demasiado emocionalmente distraída para notar realmente cómo se cierran inexorablemente los muros económicos a su alrededor. Y mientras los ciudadanos comunes se pelean amargamente entre sí por cuestiones culturales divisivas, por guerras de identidad manufacturadas,
por batallas simbólicas que no cambian absolutamente nada fundamental,